Buenas tardes, queridos estudiantes. Les saludo con mucho cariño y afecto, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. Su profesora Margarita Gallardo, profesora de lenguaje. Nos vimos poquito, nos alcanzamos a ver poquito tiempo, pero de alguna manera fue significativo y por lo menos logramos tener un cierto vínculo. Está complejo el escenario actual con esta crisis sanitaria, ¿cierto? Y que por este motivo hemos tenido que rearmar nuestra manera de hacer clases, ¿cierto? Enviando guías y ahora con estos videos que de alguna manera introducen al contenido de la clase. ¿Qué es lo que habíamos estado nosotros viendo? Tiene que ver precisamente con un tipo de texto. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es retomar el texto argumentativo, ¿ya? Nosotros en la vida nos enfrentamos a distintos tipos de texto. Tomamos el micro, ¿cierto? Hay información y eso es texto. Vemos el noticiero y ahí hay un texto también que se nos está entregando. Recordemos que el texto puede ser escrito verbal. Pero para ir recordando, tenemos un mapa conceptual, ¿cierto? Tenemos textos. Por una parte tenemos los textos literarios, que son aquellos textos que se caracterizan, o yo los puedo agrupar porque cuentan una historia de ficción. Y por otro lado, tenemos los textos no literarios, que son aquellos tipos de texto que se caracterizan principalmente por informar. Tenemos dos grandes grupos, ¿cierto? Que son los textos no literarios informativos, que informan, que ahí tenemos los géneros periodísticos, y por otro lado, tenemos los textos argumentativos expositivos, que estos argumentan y explican de alguna manera. Entonces, en la clase que ustedes van a observar hoy, nos vamos a enfocar principalmente a los textos argumentativos. El texto argumentativo, chicos, se caracteriza principalmente y se diferencia de los otros tipos de texto porque el tipo de texto argumentativo nos va a convencer de algo, nos va a persuadir. Ejemplo, en este minuto, si consideramos el contexto político, sociopolítico de Chile, tenemos un gran tema. Ese gran tema es el manejo que ha tenido el gobierno actual con esta crisis humanitaria producida por el virus COVID-19. Yo tengo un tema, ese es el tema. ¿Cuál es el punto de vista que yo voy a tener con respecto a ese tema? Va a depender de mis intereses. Yo puedo tomar un punto de vista que posteriormente va a derivar en la tesis, que señale de que yo estoy a favor de cómo el gobierno ha manejado esta crisis sanitaria, o puedo tener un punto de vista contrario que señale con que estoy en oposición, o bien dicho, no estoy de acuerdo en cómo el gobierno actual ha manejado esta crisis. Teniendo el tema y teniendo el punto de vista, yo lo que voy a hacer ahora es tomar esto y redactar un texto argumentativo con una tesis. Recordemos que la tesis es una afirmación. Por ende, si yo tengo un tema, el gobierno actual, el manejo del gobierno actual con el coronavirus, esta crisis sanitaria, tengo un punto de vista, el mal manejo del gobierno actual frente al coronavirus, por ende, va a derivar en una tesis, que en este caso sería una afirmación. ¿Qué es lo que podría afirmar yo? Que las políticas de gobierno no han sido las adecuadas para el manejo sociopolítico de esta crisis sanitaria. ¿Qué es lo que yo tengo? Para yo poder afirmar mi tesis, tengo que argumentar. Recordemos que el argumento es el por qué. ¿Por qué yo creo que esto es así?
porque no se han tomado las medidas a tiempo. Ahí tendría un argumento que por supuesto tendría que desarrollar. Y así sucesivamente usted podría plantear muchos más argumentos, pero siempre los argumentos deben estar respaldados. Porque yo puedo tener mi opinión y lo puedo argumentar, pero yo lo tengo que respaldar. ¿Cómo lo podría respaldar? Podría respaldar con cifras que entrega el propio gobierno. Podría respaldar quizás con la opinión de algún experto en el tema. En fin. Y finalmente yo concluyo, que voy a repasar inmediatamente a qué se refiere, yo concluyo mi texto argumentativo parafraseando de alguna manera lo que fue mi tesis, planteándolo de una manera más informal, con mi opinión más acabada, más que con una afirmación propiamente tal. Para resumir entonces, lo que nosotros hemos visto es de alguna manera la estructura del texto argumentativo, donde yo voy a tener un título, la introducción, que recordemos que en la introducción yo presento el tema y presento mi tesis, mi afirmación, lo que yo afirmo con respecto al tema. En el desarrollo yo voy a plantear argumentos, respaldos o garantías. ¿Ya? Quedémonos con respaldo, el argumento y su respaldo. Y en la conclusión yo de alguna manera voy a finalizar dando mi opinión de una manera un poco más coloquial, no tan formal como se presentó quizás en la tesis o en la introducción, que fue una afirmación, sino que en la conclusión lo planteo más como mi opinión. ¿Ya? Chicos, espero que esto les sirva para poder introducir a la clase propiamente tal de texto argumentativo y estructura de un texto argumentativo. Les mando un abrazo a la distancia, esperando que se encuentren muy bien y que nos podamos ver pronto. Que estén muy bien. Hasta pronto.